Aquí estamos en Dame el Poder y faltan muy pocos días para las elecciones, las PASO, y después vienen las elecciones ya definitivas en el mes de octubre. En este programa, un programa de lujo, Luis Alberto Romero, historiador, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Porque de eso se trata. Y Jesús Delgado, que es el director de Transparencia Electoral, porque la idea es ver un poco cuál es la posición de la población con respecto al tema de las elecciones, financiamiento de los partidos políticos, la situación de las distintas provincias, pero todos ellos dos nos van a brindar información que es muy útil a la hora de decidir a quién tenemos que votar. Acá nunca jamás vamos a decir ni vamos a tomar una tendencia definitiva, sí de aprender, de informarnos y de saber de historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos para poder decidir. Después de la pausa. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Auspicia este programa Mercado a Término de Buenos Aires, el primer mercado de futuros agrícola de Latinoamérica. Aquí estamos en Dame el Poder, Luis Alberto Romero, un lujo, gracias por estar acá. Gracias a vos, Elizabeth. Bueno, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos, no? ¿Qué se define en estas elecciones? Yo creo que lo que va a ser importante en la definición de estas elecciones no es tanto el resultado como la interpretación que se haga del resultado y el sentido de esa interpretación. Quiero decir que no creo que las elecciones den un resultado demasiado diferente de lo previsible y de los márgenes, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, creo que puede ganar Cristina, puede ganar Cambiemos, pero en los dos casos va a ser por una diferencia no muy grande. No creo que tengamos esos resultados contundentes que cambian completamente la realidad. 1 o 2 puntos más, 1 o 2 puntos menos no son algo en sí, ¿no? Lo que sí es importante es la construcción que se haga de ese resultado. En el caso del mundo del peronismo, y digo el mundo del peronismo porque es todo un mundo variado y con ideas diferentes, una posibilidad es que este triunfo le permita a Cristina partir de una base que es la única que tiene, que es la provincia de Buenos Aires, y entusiasmar al resto del peronismo, el peronismo provincial, en su línea radical anti-Macri, ¿no? Otra posibilidad es que el triunfo de ella se quede solamente en eso, y si que se queda solamente en eso, en realidad es una derrota para ella, porque significa que está a escala de provincia y no a escala nacional, ¿no? Del mismo modo, el gobierno, si llega a obtener una pequeña ventaja, puede decir, bueno, ya estamos, ahora seguimos solos adelante, cosa que me parecería un error tremendo, ¿no? O aprovechar que queda un poquito mejor y hacer lo que a mí me parece que es indispensable que haga si quiere terminar los próximos 2 años y tener luego otro periodo, que es hacer acuerdos sobre las cosas que quiere cambiar, que todavía están pendientes, ¿no? Por ejemplo, para cambiar el sistema tributario, necesita no solamente los votos en el Congreso, necesita que la gente esté de acuerdo con esos cambios, porque si no esas transformaciones no duran, ¿no? De modo que una pequeña ventaja en las elecciones ayuda a convocar un acuerdo en mejores condiciones, pero aún si fuera una pequeña diferencia en contra, siempre está esa posibilidad de invitar a el conjunto del peronismo que no la quiere
a Cristina, que no le gusta esa opción radicalizada, a sumarse, ¿no? Yo contaba en otro programa que un pensador, y esto lo sabes vos mejor que yo, historiador, del siglo XVIII hablaba de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Otro pensador como André Malraux, que murió en 1976, decía que no es así, sino que es en realidad que los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen. ¿En dónde estamos? ¿En ambos? ¿En uno de los dos? ¿Y cómo llegamos, en todo caso, a esta situación? Bueno, un poco de cada cosa yo creo que es cierto, ¿no? Los gobiernos no pueden, no son estratosféricos, no vienen de un repollo, nacen del tipo de sociedad que tenemos, una sociedad que ha tenido una experiencia muy fuerte, muy intensa y muy densa con el kirchnerismo, y que esa experiencia no desaparece de un día para otro, aunque está en retroceso, diríamos, ¿no? Y en ese sentido son mucha gente que está enojada, que quiere extremar los conflictos, que se toma de temas como por ejemplo el fallo de la Corte para decir, bueno, hay dos mundos, ¿no? Y hay otra mucha gente que está un poco harta de ese clima y quiere empezar a construir y empezar a negociar con las distintas partes para llegar a un acuerdo. Me parece que es una cosa bastante paradójica del momento actual argentino, que los dos estados de ánimos existen, ¿no? Que casi en la misma persona se puede encontrar al exaltado en favor de uno o en contra, ¿no es cierto? Porque están las dos exaltaciones, y a la gente que dice, bueno, es la hora de que cerremos con el pasado y pensemos qué tenemos que hacer para sacar a flote el país. Justamente con respecto a este tema que yo había dicho, lo que decían los pensadores, tiene que ver un poco porque siempre están los procesados, los condenados en definitiva, presentes, tanto como en las candidaturas como en el Congreso. Y como que van pasando los años y cada vez esto se asienta más. O sea, antes estaba mal visto y hasta podría haber renunciado algún diputado o senador, o no se presentaba, y la verdad es que como que se fue como algo cotidiano, ¿no? El hecho de convivir con personas procesadas, condenadas, cuando cualquier ciudadano de a pie ni trabajo probablemente conseguiría. Entonces, ¿de dónde venimos, no? O sea, bueno, esto ya viene desde la época del gaucho, de la época de la colonia, de que hubo muchos piratas. O sea, ¿por qué la Argentina es así y ve con tanta tranquilidad la corrupción? Bueno, yo en primer lugar te diría que no viene de los gauchos ni de los piratas, y en segundo lugar que en la Argentina hay lugar para opiniones muy diferentes, ¿no? Muchas veces hablando con vos tenés una mirada más bien pesimista de cosas, y yo encuentro la manera de encontrar el costado optimista nada más que para conversar, ¿no es cierto? ¿No? Yo creo que en primer lugar que un diputado no es un ciudadano común, es una persona que ha sido electa, ¿no? Es decir, está en una situación en la que si alguien tenía algo que decir, se pasó el momento, porque tendría que haberlo dicho en el momento que se presentaba a elecciones, ¿no? Pero para mí la cuestión fundamental está en eso que llamamos el Estado de Derecho, que a todos nos parece muy bien que vivir en el Estado de Derecho, salvo cuando nos enfrentamos con problemas judiciales en los cuales tomar una decisión conforme a la ley va en contra de lo que a uno le gustaría que fuera, ¿no? Entonces, en general hay un estado de ánimo de decir esos corruptos tienen que ser echados a patadas, etc. Ahora, la pregunta es, ¿se puede? No si hay los votos o no hay los votos, eso es lo de menos, ¿no? ¿Se puede llevar, cuando este asunto llegue a la Suprema Corte, estar seguro que la Suprema Corte va a decir hay razones? Porque si bien la Constitución es un poco elástica, a la vez es bastante precisa en cuáles son las condiciones. Y yo he llegado un poco a la impresión o a la convicción de que jurídicamente no se sostendría el expulsar a alguien porque solo está procesado. Porque más allá de que sabemos que debido tiene muchos procesos, etcétera, desde el punto de vista de la ley, una cosa es estar imputado, infinidad de gente está imputada, otra cosa es estar procesado, que es plena prueba, pero la ley dice hasta que una persona no es declarada culpable se presume su inocencia.
¿no? Entonces, sobre todo pensando desde este punto de vista, me gustaría que a mí me hicieran eso que yo quiero hacerle debido. Ese es el gran argumento liberal, ¿no? El gran argumento yo liberal más que pesimista, en realidad lo que soy abogada del diablo y trato de tener un espíritu crítico. Por eso te hago todas estas preguntas, porque yo lo que quiero es sacar este pensamiento tan interesante de tu parte en todos los temas. Pero en realidad yo veo que esto, para concluir, entre qué y qué estamos decidiendo, creo que tenemos que tener muy en cuenta, pero no sé cómo lo ves vos, todo el tema de la ética y de la honestidad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Desde el punto de vista del ciudadano, del voto y lo que viene al futuro, por supuesto que sí, yo creo que casi es la línea que hoy separa las elecciones, con una salvedad, ¿no? Que ética y honestidad de un lado, deshonestidad del otro son dos extremos. Hay mucha gente que está un poco en el medio, ¿no? Mucha gente que participó de la deshonestidad y ahora está incorporándose al mundo de la honestidad en esa ancha avenida del centro que es de la que siempre se habla, ¿no? Y ahí me parece que no es políticamente bueno extremar las cosas, ¿no? Ponerse a recordar cada día, vos en tal año estuviste en tal parte, no creo que nos ayude, ¿no? A veces es mejor dejar pasar algunas cosas, ¿no? Porque el grueso es tan grande, ¿no? Que ya con lo grueso tenemos bastante, ¿no? Nos encontramos entonces después de las elecciones para hacer el análisis de dónde venimos y de lo que vendrá. Bueno, cómo no. Gracias, Luis. De nada. Después de la pausa, Jesús Delgado, quien es miembro de una organización, una ONG, de transparencia electoral. Tema importante justamente de cara a este fin de semana, las PASO. Ya volvemos, no se vaya. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Aquí estamos en Dama al Poder con Jesús Delgado, la ONG Transparencia Electoral. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, frente a este fin de semana que ya son las elecciones, ¿cuál es la actitud que tienen tus estudios, tus registros de la población frente a las PASO? Bueno, justamente Transparencia Electoral hizo un estudio junto con Gustavo Córdoba y Asociados, haciendo un sondeo sobre lo que opinaban los electores de la provincia de Buenos Aires sobre las PASO, ¿no? Y digamos que el titular del estudio, lo más interesante y lo más importante, es algo que ya se ha venido hablando, y es que el 60% de los encuestados considera que no son útiles las PASO, ¿no? Este es un dato bastante importante y bastante impactante, dado el gasto que implica esta elección, para que luego pues, el elector, el ciudadano, el contribuyente, que es al fin y al cabo el que termina pagando estas elecciones, pues considere que no son útiles, ¿no? Son más de 2.000 millones y es como una interna entre los partidos que no le hicieron ellos, diríamos. Digamos, la idea principal de las PASO es servir como un mecanismo de democracia interna en los partidos, ¿no? Generar competencia dentro de los partidos y que el elector pueda seleccionar a sus candidatos para cada uno de los cargos que están en postulación. Sin embargo, hemos sido testigos de cómo las PASO se han convertido más bien en una forma en la que ciertos partidos políticos que terminan siendo más bien marginales
pueden acceder a recursos del Estado para impresión de boletas, para tener participación en la publicidad electoral que da el Estado, que da todas las fuerzas políticas, y realmente no termina sirviendo para lo que fue creada, que fue para, digamos, generar esa competencia que permita el fortalecimiento de los partidos políticos. ¿Cuál es la actitud de la población también frente a las posibilidades o no, si es que existen, de fraude? El método que tenemos todavía sigue siendo el antiguo, no tenemos nuevos métodos de elección, electrónico ni nada. Así es. No se hizo esa reforma. No se hizo la reforma quedó en el Senado a falta de la aprobación, y la percepción que tiene el elector, casi un 50% considera que el fraude es de muy probable a probable, que es un dato, digamos, bastante impactante, que decir que casi el 50%, al menos de los encuestados, pues considera que hay algún riesgo en cuanto a la elección, sobre todo con lo que tiene que ver con la contabilización del voto y con el secreto del voto. ¿En qué mes se hizo? Se hizo en el mes de julio. ¿Y con respecto a los financiamientos de los partidos políticos? Esta encuesta, digamos, en particular no midió lo que tenía la concepción de los electores con respecto al financiamiento político. Sin embargo, se ha venido trabajando al respecto, y bueno, veíamos que hace poco se daba una investigación sobre la campaña del año 2015, en la que ninguna de las grandes coaliciones que se presentaron a nivel presidencial aprobaron los balances que presentaron. No, esta es una decisión que puede ser todavía apelada ante la Cámara Nacional Electoral y que no presenta para estas elecciones ninguna consecuencia, pero sin embargo es llamativo que las tres grandes coaliciones que se presentaron en el 2015 pues no hayan aprobado ninguna de las tres los balances que se supone que deben aprobar para ser candidatos. ¿Qué te parece a vos el voto electrónico? ¿Es más transparente o cuál es el método más transparente según tu criterio? El método depende mucho de las condiciones de cada país, de cada sistema electoral. Lo que puedo decir en cuanto al voto electrónico o a la boleta única electrónica, que es distinto al voto electrónico común, en la aplicación acá en Argentina, es que mejoraría en un primer momento el tema del robo de boletas. ¿No? Al tener una única boleta, en este caso electrónica, también puede ser papel como la de Santa Fe, pues evitas que se haga común esta práctica de que cuando el elector va al cuarto oscuro no encuentre la boleta de su elección, ¿no? Por otro lado, algo que pudiera paliar, que pudiera arreglar, es en cuanto al escrutinio provisorio, ¿no? Sabemos que las autoridades de mesa pasan 12 horas en el centro de votación para luego tener que confeccionar el acta. Muchas veces hay errores humanos, otras veces, bueno, hay mala intención, pero lo cierto es que con la boleta única electrónica se podría hacer un escrutinio provisorio mucho más rápido y mucho más certero. Con respecto a, ustedes hicieron a mitad de mes un estudio en julio del tema de las provincias. Acá tenemos unas cuantas provincias con gobernadores prácticamente feudales y otros que ya se fueron y se renovaron, pero otras provincias no. Así es. Hemos estado haciendo una investigación sobre lo que tiene que ver con democracia subnacional, ¿no? Haciendo un análisis de los sistemas electorales de cada una de las provincias y de temas de variables que son muy importantes para acabar con el fenómeno de la cancha inclinada, como por ejemplo el tema de las reelecciones indefinidas, ¿no? Vemos el caso de provincias como Formosa, donde hay un gobernador que tiene 22 años al mando de la provincia y antes venía también formando parte del Ejecutivo, ¿no? Y vemos también prácticas que no se corresponden con el ideario de integridad electoral, como por ejemplo la ley de lemas en Santa Cruz, ¿no? O incluso la reelección indefinida en cuanto a las legislaturas provinciales. Entonces, hemos, digamos, diseccionado los sistemas electorales provinciales y hemos identificado una cantidad de irregularidades que están institucionalizadas y que van más allá del robo de boletas, del acarreo de votantes, sino que ya están dentro de la legislación electoral y se toman como dadas, pero sin embargo afectan y deterioran el ambiente democrático y sobre todo el ideario de las elecciones con integridad, que es lo que debería primar, ¿no? ¿Vos sos venezolano? Soy venezolano. ¿Y estudiaste allá? Estudié. ¿Y qué notás acá en la Argentina? ¿Qué notás de antes, de ahora, con el otro gobierno, con este?
Mira, la verdad siento que hay, en algunos aspectos, yo trabajo con el tema electoral y siento que ha habido un interés por, digamos, transparentar las prácticas. De hecho, el mismo proyecto de reforma electoral que se impulsó el año pasado, pues buscaba a través de la aplicación de otro instrumento de votación que se puede estar a favor o en contra, pero buscaba de alguna manera paliar ciertas deficiencias del sistema tradicional, que es el que se va a terminar usando este año, ¿no? Y que seguramente esta reforma quedará para un futuro. Hay muchas tareas pendientes, hay muchos problemas con el tema del financiamiento político, que es sumamente importante porque representa, primero, un gran hecho de inequidad con aquellas agrupaciones políticas pequeñas que no pueden competir por más de que tengan acceso a los espacios públicos de publicidad. Al final no se puede competir con fuerzas tan grandes que están financiadas en efectivo, sin un tema de bancarización, sin un tema de realmente una contraloría y una supervisión de los fondos. Y con respecto a, desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, de la situación política del país en general, vos sos licenciado en Relaciones Internacionales, ¿qué notás? ¿Qué año viniste? ¿Qué notas de cuando viniste ahora? ¿En qué año viniste? Yo llegué en el 2015, a principios de 2015. Así que relativamente reciente. Como te digo... tu análisis, diríamos, como ciudadano, como tu opinión de cómo ves al país. En el tema de institucionalidad realmente veo que hay un énfasis en fortalecerla. Veo que hay temas, por ejemplo, que se están asumiendo y no se habían asumido en aquel momento, como el tema del gobierno abierto, por ejemplo, de transparentar los datos, de acceso a la información. Me parece que a través del Ministerio de Modernización hay un plan nacional con el resto de ministerios para poder publicar estas cifras. De todos modos, esto por sí solo no significa nada, hace falta también una campaña de concientización para que los ciudadanos accedan a esta información, sean realmente contralores, vigilen, pero sin embargo me parece que se han dado los pasos para que esto suceda. Obviamente queda mucho por hacer todavía. Bueno, vos en Venezuela, más allá de la situación particular que está viviendo el país en este momento, en realidad, ¿vos crees que en su momento Chávez llegó al poder con elecciones transparentes y el voto era electrónico o no? ¿O hubo fraude? Sí, esto es un tema de discusión muy grande. Yo, bueno, vengo de trabajar también en Venezuela en el área electoral y yo entiendo que el fraude como tal no fue en la elección. O sea, hubo una serie de irregularidades anteriores a la jornada electoral que hacían que se abultaran, digamos, los resultados, como por ejemplo el uso de los recursos del Estado para una parcialidad política, como por ejemplo la intimidación a las personas que gozaban de algún beneficio del Estado, algún plan social. El día de la elección los buscaban, los amenazaban, les decían que perdían sus beneficios si no votaban a favor del oficialismo. Hubo persecución a líderes políticos, hay presos políticos. Entonces, cuando tú analizas todas estas cosas previas a la jornada electoral, digamos, no es que le robaron un voto o dos votos el día de la elección, sino que condicionaron completamente la elección. No estamos hablando de elecciones competitivas. Así fue como llegó Chávez y se perpetuó. Así fue como se perpetuó. No fue como llegó, pero fue como se perpetuó y ahora Maduro pues, ha profundizado aún más esta más práctica. allá de la situación que está viviendo Venezuela en este preciso momento, en otro programa lo vamos a hablar porque la verdad que es muy interesante. Seguramente. La verdad que bueno, te agradezco mucho y sí, son obligatorias estas elecciones de las PASO. Después son las elecciones definitivas en octubre. Y sí, de alguna manera va a haber que hacer una reforma política acá profunda, ¿verdad? Sigue es siendo lo que estamos necesario. todos esperando y que incluyan el tema de los financiamientos de los partidos políticos. Es fundamental el tema del financiamiento. ¿Y qué más le agregarías a la reforma? Me parece que el instrumento de votación, la boleta partidaria, es vulnerable. Un elector no se puede quedar sin votar por su opción. No puede ser que vayas al cuarto oscuro y no esté la boleta por la que tú quieres votar. Por lo tanto, una boleta única, sea papel o sea electrónica, garantiza que puedas tener tu opción. Ahora hay que cuidar el voto. Ahora hay que cuidar el voto. Y lo podemos cuidar controlando que no haya irregularidades. Todos. Controlando, fiscalizando, sí. Los males de la democracia se curan con más democracia, ¿no, Así Jesús? es.
Así es. Gracias por haber venido, te vuelvo a invitar. Gracias por la invitación. Y a todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Nos vemos la próxima semana aquí en Dame el Poder.